Los presentes, quien les habla, quien les saluda es el doctor Hugo Hernández Chávez, soy médico residente de tercer año del Hospital o del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hacer una breve charla rapidísima sobre algunos ítems a considerar sobre cómo cuidados, sobre todo para paciente, y también me gustaría explicarles, ¿no? Por qué es de que se ven estos malestares en un paciente que está recibiendo radioterapia a nivel del campo pélvico, específicamente algunas complicaciones que corresponden al ámbito urológico. Como introducción, primero me gustaría que seguramente todos los interesados aquí están al tanto del tratamiento con radioterapia, pero me gustaría tener bien claro qué es, ¿no? Como dice el nombre, es un tratamiento, terapia, en este caso que usa radiación, pero no cualquier tipo de radiación, usa radiación ionizante. Doctor, ¿esto qué significa? Ionizante significa que esta radiación tiene la capacidad de generar un cambio a nivel básicamente atómico, a nivel de los electrones. Cuando cierto agente externo, en este caso la radiación, logra que un electrón que, como sabemos, viene girando alrededor del átomo, en este caso del núcleo, como una órbita, este electrón al pasarse de una órbita a otra, ese cambio de órbita, producto de la radiación que estamos aplicando, produce justamente una activación de energía. Y esta activación de energía es la que finalmente usamos para dar tratamiento. ¿El objetivo cuál es entonces? Usando esta energía, lograr idealmente, en la mayoría de casos, buscar la curación del paciente. A la par también ayudar con lo que es el manejo del control del tumor y en algunos casos también como alivio de síntomas paliativos, ¿no? ¿El principio cuál es? Básicamente, esta energía que se ha liberado tras la aplicación de la radiación va a causar un daño a nivel de qué? Del ADN, del DNA, en este caso de las células oncológicas o células malignas. Y esto porque, bueno, hay varios criterios o varios factores que nos ayudan a saber a qué tipo de dosis y de qué manera es de que la célula oncológica responde a la radiación. Y esto, y lógicamente, la respuesta de una célula oncológica es muy diferente a una célula normal. Y es ahí esa diferencia lo que nos da la facultad a los radiooncólogos de poder dar tratamiento afectando el tumor, idealmente matándolo, pero preservando la función o idealmente evitando causar más daño al cuerpo o órganos cercanos. La radioterapia, como muchos estamos al tanto, básicamente, los modos de aplicación son básicamente dos. En términos sencillos, una radioterapia que se aplica de un foco externo y otro que se aplica de un foco interno. ¿Cómo es eso? La radioterapia externa viene a ser cuando el foco de radiación procede de una fuente que está fuera de tu cuerpo, ¿no? Como acá ponemos el ejemplo que está en azul, como por ejemplo de repente muchos han tenido oportunidad de ver o investigar quizás. Los equipos de tratamiento más conocidos actualmente, al menos en la época moderna, los aceleradores lineales son equipos que justamente producen, generan energía para generar la radiación que es aplicada de una fuente, pero que está fuera del paciente, ¿no? Que son la gran mayoría de casos que atendemos. Casos especiales se pueden beneficiar de otra técnica que es la braquiterapia, que es radioterapia, pero interna. Es decir, en este caso la fuente no va a venir de afuera del paciente, sino de adentro. ¿Cómo de adentro? Le colocamos un dispositivo, muchas veces metálico. He puesto acá el ejemplo, por ejemplo, para cáncer de próstata o cáncer de cervix, lo más frecuente que usamos acá en el instituto. Son pacientitos que este dispositivo lo que hacemos es colocarlo, bueno, como dice el nombre, ¿no? Cerca o dentro del paciente, y lo que me permite es de que a través de este dispositivo yo voy a poder al paciente irradiarlo, al tumor lo voy a irradiar. Como es una radiación que se aplica, digamos, por cercanía, por contacto o por dentro del tumor, es de que eso me permite dar radiación a dosis mucho más altas, pero con la tranquilidad de que esta radiación va a estar solamente concentrada en ese punto en particular y voy a poder controlar la dispersión de la radiación para órganos cercanos para que no se vean afectados, ¿no? Entonces, esos dos son los más importantes a tener en consideración. En cuanto a la radiología, bueno, para no de repente ahondar mucho, lo que les comentaba, el efecto cuál es básicamente la radiación va a inducir finalmente un daño en el ADN. ADN justamente de la célula oncológica, ¿no? Doctor, pero ¿por qué? ¿Cómo es de que mata la célula oncológica pero no mata la célula buena? Es porque la célula oncológica, recordemos, el cáncer, ¿qué cosa es? Es un tejido, sabemos todas las células de nuestro cuerpo eventualmente cumplen un ciclo de vida, mueren, pero aparecen nuevas células. Entonces, en algún punto se da una alteración que ocasiona de que esta muerte programada de la célula no se dé, de modo que esta célula pierda el control y en vez de morirse simplemente se multiplica, se multiplica, se multiplica, de manera de que eso finalmente se traduce en una tumoración, una masa, ¿no? Entonces, al ser un tejido que está en constante
crecimiento, constante proliferación, constante mutación, es de que es un tejido que está justamente más expuesto o es mucho más sensible a la radiación. Y es por eso de que siempre se considera eso y se evidencia cómo es de que el tejido tumoral con la radiación pues puede tener una respuesta muy buena y el tejido sano, menos mal, al estar sano también, es de que este se regenera. Importante saber, a veces hay que tener en cuenta que la radiación no depende enteramente de la cantidad de sesiones que dé. Lógicamente es un referente, ¿no? Pero depende mucho de la dosis, es decir, de esquemas de tratamiento un poquito largos, si bien van de la mano muchas veces con algunos malestares durante el tratamiento, también no podemos desestimar que dosis menores en esquemas hiperfraccionados podrían también dar un efecto similar, ¿no? Bueno, y lo de efecto determinístico, eso ya es un término de repente más para nosotros, pero que dice básicamente que la radiación nos puede dar dos tipos de efectos, ¿no? Uno, los cuales están sujetos directamente a cuánta radiación doy. Es decir, mientras más radiación dé, eventualmente a cierta dosis se va a producir ese tipo de efecto, como por ejemplo la piel, ¿no? Que de una mucositis, un eritema cutáneo. Sabemos de que con cierta dosis, básicamente en todos los pacientes, vamos a causar cierto daño en la piel y que podría, por ejemplo, dar un síntoma, ¿no? Y estocástico se refiere de que la radiación, si bien es una noxa, un factor externo que causa un daño a la célula tumoral, pero también al cuerpo, si bien es un tratamiento, me temo, como todo, casi todo en medicina, que no está pues exento de riesgos, ¿no? Algunos de esos riesgos, como por ejemplo, si bien la radiación busca dañar el DNA de la célula oncológica, también podría, hay un riesgo muy bajo, menos mal, pero sí podría, causar alguna mutación en alguna otra célula, lo que podría traducirse en otro tipo de complicaciones, ¿no? Como el de un escenario en verdad, menos mal, que es bastante bajo. Entonces, es importante conocer un poco cuáles serían los malestares que puede experimentar un paciente que es sometido a radioterapia pélvica. Como vemos, bueno, acá en el instituto al menos, un grueso de pacientes que nos llegan a la consulta son tributarios de radioterapia a nivel pélvico. No siempre es una lesión de repente o una ubicación pequeña. Por lo general nos vemos obligados a irradiar toda el área pélvica, incluida la parte ganglionar, la zona del tumor y demás, ¿no? Solo para poner como referencia y como ejemplo, veamos que tenemos pues una aplicación bastante grande, como cervix, endometrio, vejiga, próstata, que es lo más frecuente que vemos en el instituto, también vulva, vagina, pene, canal anal, recto, todo lo que es el área pélvica. Entonces, para que quien quizás todavía no esté familiarizado con lo que es la radioterapia, me gustaría darles un pequeño recorrido, cuál es el flujo de trabajo. Luego que el paciente ha llegado a nuestro consultorio, ya generalmente con su diagnóstico, con estadio y con todas las evaluaciones por las partes competentes que coinciden que el paciente debe recibir radioterapia desde que llega a nuestro consultorio. Se evalúa al paciente, se dispone si éste se va a beneficiar o no del tratamiento. En la mayoría de casos, pues sí se beneficia de todas maneras, por lo que procedemos a dar la indicación, ¿no? El primer paso para poder a un paciente irradiarlo y también el éxito del tratamiento y también de sus síntomas, de hecho parte de acá, es una correcta tomografía de simulación. ¿Esto qué cosa es? Es una tomografía computarizada que se hace en el paciente. Bueno, como es acá de instituto, se tiene que hacer en el mismo centro donde se va a tratar al paciente. ¿Por qué? Porque se va al paciente tomarle una imagen bajo las mismas condiciones en las cuales se va a tratar, o sea, en la misma posición. De modo que la imagen que yo tome es la que debo yo obtener, digamos, entre comillas, en cada tratamiento. Debo ponerlo como una piecita digamos, de un rompecabezas, tal cual, que calce perfectamente. ¿Esto para qué? Una tomografía adecuada va a permitirme tener imágenes tridimensionales del cuerpo del paciente, del área a tratar. ¿Y esto para qué me permite? Para que en el siguiente paso, que lo vamos a ver a continuación, el radiooncólogo pueda definir con mucho cuidado y delimitar cuál es la parte o cuál es realmente el tumor que quiero irradiar, porque la idea es de que la dosis de radiación que yo dé idealmente se concentre en los puntos que yo deseo tratar, más no en órganos sanos. ¿Correcto? Perfecto. Eh, bueno, y como me decía, sirve un mapa anatómico también para fines de dosimetría, ¿no? Bueno, la radioterapia actualmente, a comparación de hace décadas atrás, tenemos herramientas mucho más precisas que nos permiten poder definir o tener un aproximado bastante preciso de cuánta radiación le está cayendo de repente a cada órgano, ¿no? Haciendo uso de herramientas de imágenes. Imágenes bastante avanzadas también, ¿no? Tomografías, resonancias, PET-CTs. De modo de que eso nos permite de que el tratamiento sea lo más efectivo para el tumor, pero sin causar malestar al paciente. Perfecto. Entonces, el paciente pasa a un tomógrafo, más o menos como este, y la imagen que yo obtengo es la que está abajo, ¿no?
Es una tomografía, básicamente, sin mayor complicación. Solamente de que el proceso de cómo se toma la tomografía sí demanda algunos pasos adicionales que los tomólogos médicos saben al derecho y al revés, para que el paciente se pueda ubicar y obtener la mejor ubicación para poder ser tratado de la mejor manera, ¿no? Después de que yo ya tengo la tomografía que acá les he mencionado, pasa a la siguiente fase, que es la planificación y el contorneo, ¿no? Contorneo le decimos a los radiooncólogos al proceso en el cual, sobre la tomografía, que está así como vemos, totalmente blanco y negro en blanca, yo en la computadora, en un software especial, voy a delimitar corte por corte cuál es el área a tratar, ¿no? Es decir, acá tenemos algunas palabras de repente que suenan en chino, pero a grosso modo para nosotros lo que significa es GTB es aquella parte del tumor que yo estoy viendo, ¿no? Para ponerles un ejemplo, digamos un cáncer de cervix, el GTB va a ser ¿qué cosa? El tumor como tal, el tumor que yo he podido palpar, he podido examinar, el tumor que yo he visto en la tomografía, en la resonancia, en todos lados. Ujú. Ahora, yo no voy a ir, mi radiación pues no va a ir solamente a esa área del tumor, ¿no? Yo a esa área del tumor, aparte, tengo que irradiarle, digamos, un contorno o un borde prudente porque podría haber también un poco de enfermedad microscópica alrededor circundante. Entonces, por eso que también se hace un segundo margen, llamémosle, que también el radiooncólogo tiene que delimitar con mucho cuidado para poder coberturar estas áreas, ¿no? Igual, este segundo margen tampoco no es el final. Hay otro margen más que es al que finalmente la radiación se va a coberturar, que involucra todos los volúmenes que hemos mencionado previamente, más un margen prudente. ¿Para qué? Para justamente prever variación de posicionamiento, de repente el pacientito ese día no está bien posicionado, de repente ese día me comió mucho, de modo que el intestino, la vejiga está más llena o vacía, también cómo está alguna variante anatómica que cada paciente pueda tener, entonces, porque todos somos muy diferentes, dando todas o sea, esta expansión, coberturando todo el área circundante al área que yo quiero tratar, consigo de dar la certeza de que todo este campo sí está recibiendo tratamiento, ¿no? E importante, a esto quería llegar, todo lo que he mencionado, bueno, esto ya es de repente área de radiooncología para el tema de tratamiento. Pero esto es importante, órganos de riesgo, ¿no? Significa aquellos órganos que están sanos, que están cercanos al área a tratar. Y justamente el manejo adecuado del órgano de riesgo es lo que nos va a ayudar a poder prever de que nos den complicaciones urológicas en el tratamiento. Entonces, como le decía, cuando la tomografía llega a nuestras manos, lo que hacemos es esto. En el software vamos a delimitar, no sé si se lleva con colores de repente, ¿no? La vejiga, el recto, el útero, intestinos y demás, para que podamos definir cuál es la parte que se va a irradiar. Básicamente, para tratamiento en cáncer bueno, no un cáncer o tratamiento pélvico, órganos que hay que tener en consideración para poder cuidarlo, básicamente, vejiga, uréteres, uretra, recto, toda la parte intestinal. También en algunos casos también hay que tener en consideración las cabezas femorales, el fémur mismo, el hueso, si bien tiene una tolerancia a radiación alta, siempre es importante cuidarlo también. Y en algunos casos también los nervios, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi tomografía de simulación, mi doctor ya ha revisado la imagen, ya ha delimitado los campos que voy a tratar. El siguiente paso va a ser la planificación, es decir, el área que el médico, el radiooncólogo ya definió, ¿sabes qué? Aquí está la enfermedad, vamos a tratarlo de acá, 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 de esta manera. Luego pasa a manos de otro equipo que es el físico médico, quien es el encargado de poder definir cuál es la mejor forma para esa radiación administrarla, es decir, a lo mejor con qué tipo, cuánto hay que exponer al paciente al equipo, el haz de radiación por dónde debe ingresar y demás. ¿Por qué? Porque es muy diferente que la radiación ingrese, digamos, en su totalidad en un solo campo. ¿Por qué? Si bien la radiación se concentra en el tumor que está, digamos, interno, para ponerles un ejemplo, llamémosle pues un cáncer de cervix, por ejemplo, ¿no? Eh, para que mi radiación llegue a concentrarse en ese cértex tumoral, lógicamente tiene que atravesar varios tejidos antes, la piel, la grasita, bolsa intestinal y demás. Entonces, no podemos desestimar cuánta radiación está cayendo en estos órganos, porque eso es justamente lo que suponen más adelante dar síntomas. Por eso es de que con el físico médico es el encargado de poder eh, asegurarse de que el área, como vemos acá, que el radiooncólogo ya ha definido, se pueda coberturar con toda la radiación que él también ha indicado, la dosis indicada, pero sin suponer esto un riesgo para órganos cercanos. Perfecto. Finalmente, más o menos el trabajo es así, que así, ¿no? Corte por corte se van haciendo las delimitaciones, ahí es un poco laborioso, pero es en aras de que la radiación caiga solamente donde necesitamos que caiga.
Y esto es básicamente lo que ya se hace en conjunto con física médica. Vemos más o menos la radiación, cómo debe llegar. Para así fines prácticos, para que tengan una idea, la parte roja que vemos acá en ambas tomografías es la parte que debemos irradiar porque es parte ganglionar o está el tumor mismo, ¿no? Y lo demás que está al costado es, digamos, una dispersión de la radiación. Como vemos, la dispersión de la radiación es bastante diferente en ambos, ¿no es cierto? Acá es a forma de una cruz, como una estrella, y aquí está pues, todo distribuido. ¿Por qué? Porque existen también diferentes técnicas de radioterapia, ¿no? Ya depende mucho de cada paciente y también de cada oncólogo, radiooncólogo, que defina cuál es el método de tratamiento más adecuado para su paciente, ¿no? Y lógicamente de manera conjunta con física médica para poder definir si es que a la zona que yo quiero tratar se está llegando a la dosis adecuada y también sin sobrepasar el límite de tolerancia a órganos cercanos, ¿no? Otra cosa, otro ejemplo, por ejemplo, la braquiterapia que les comentaba, que viene a ser un tratamiento con radiación, pero interno, es decir, al paciente se le coloca un dispositivo, en este caso en las damas por vía vaginal, para tratar, por ejemplo, cáncer de cervix, cáncer de endometrio y demás. En este caso, igual, una vez que el sistema se coloca, yo igual necesito una tomografía para poder ver bien mi sistema dónde está. Como te comentaba, si la radioterapia externa, la radiación viene de afuera, la braquiterapia, la radiación viene de adentro. Es decir, este dispositivo metálico que vemos acá, que es un tándem y un anillo, que se ve reflejado en mi tomografía, también debo yo planificarla, también debo contornear órganos cercanos. ¿Para qué? Para poder dosificar mi tratamiento, asegurarme de que la radiación caiga aquí, donde está todavía el tumorcito residual, y no vaya a sobrecalentar, llamémosle, órganos cercanos, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, para cáncer de próstata, igual, de igual manera, ¿no? El fundamento es el mismo. En este caso, bueno, por la misma anatomía de esta glándula, esos tumores se tienden a tratar, en algunos casos, claro, con braquiterapia, por ejemplo, con agujas. Se ponen agujitas y lógicamente esas agujas son las que van al paciente irradiarlo desde adentro de la glándula, lo que permite que yo a toda la próstata la pueda, por ejemplo, calentar bastante con radiación y como la radiación parte del centro, esa radiación que ya está en los bordes más alejados va a ser mínima para la vejiga, para recto y órganos cercanos, ¿no? Entonces, las complicaciones van a ser básicamente de dos tipos, agudas o tardías. Agudas vienen a ser una reacción más inicial, más precoz, que viene a tener una reacción inicial a la radiación, básicamente el inicio, por ejemplo, en la piel, ¿no? Pero efectos agudos en general van a ser aquellos que se den dentro de los primeros 90 días de tratamiento. Perdón, durante el tratamiento o hasta 90 días después de haberlo finalizado. La radiación, como les comentaba, el fundamento cuál es, de que esta radiación va a generar, digamos, una energía, la cual finalmente va a causar un daño a nivel del DNA, ¿no es cierto? Perfecto. Pero como les comentaba, en las células, en este caso sanas, al tener capacidad de regeneración, porque están sanas, el cuadro no tiende a causar un daño, digamos, permanente como la célula oncológica, sino es algo proceso temporal, inflamatorio, por lo general, y también resorbible. Entonces, por lo general, estos procesos agudos son casi siempre reversibles, se autolimitan, o sea, pueden hasta pasar solos. Si la radiación es el producto o es la causa lo que me está quejando, tras dejar el tratamiento, los síntomas tengan por seguro que van a ir disminuyendo, ¿no? Y tardías suelen ser cuando ya estos efectos se dan mucho después de haber acabado el tratamiento. Y generalmente, ¿por qué son causados? Porque esta radiación ha causado a la larga algún tipo de daño vascular, ¿no? También podría haber fibrosis de tejidos, que es como una cicatriz realmente, también atrofia glandular o la pérdida de una elasticidad de algunos órganos, ¿no? Podrían aparecer, como les comentaba, mucho tiempo después, desde meses o hasta años, luego del tratamiento, generalmente están asociados a cambios eso, fibróticos, ¿no? Y muchas veces suelen ser daños ya permanentes, casos extremos, a veces autolimitantes, pero suelen ser, no es muy frecuente, pero sí son complicados, ¿no? Entonces, vamos a ver, hablando específicamente de las complicaciones urológicas, que son las más frecuentes, tenemos, por ejemplo, la cistitis actínica. Cistitis que viene de vejiga, actínico asociado a la radiación, entonces es una inflamación de la vejiga por la radioterapia, ¿no? Que se suele dar de un 20 al 80% de los casos, en diferentes grados, ¿no? Pero ¿qué síntomas son? Los más frecuentes, poliaquiuria, disuria. ¿Eso qué cosa es? Poliaquiuria es que hay un aumento de la cantidad de frecuencia o de veces que uno va al baño, ¿no? O sea, esa irritación vesical hace de que justamente
incluso aunque no tenga un contenido significativo de líquido en la vejiga, tenga esa imperiosa necesidad de ir al baño a cada rato, ¿no? Eso es parte de la disuria, es decir, dolor al miccionar también podría darse por la inflamación, la urgencia, esa necesidad también imperiosa de ir al baño a cada rato, nicturia, también pacientes de repente, sobre todo quizás en pacientes que ya tienen una sintomatología similar a esta, por ejemplo, para un cáncer de próstata. En algunos casos, con la radioterapia, eso se puede un poco reagudizar, ¿no? El tenesmo es la sensación de que tras ir al baño aún tienes el deseo de seguir miccionando pese a que la vejiga está claramente ya vacía, ¿no? Es bastante fastidioso, justamente porque también por la irritación vesical, ¿no? La hematuria que viene a ser sangrado, es decir, el paciente evidencia que hay una orina con sangrado, ¿no? Puede ser una hematuria franca, es decir, que podemos ver una sangre pues roja básicamente, o también se podría diagnosticar como una hematuria microscópica, ¿no? Son de laboratorio. Entonces, a grosso modo, como les comentaba, el manejo cuál sería, primero entendiendo que esto es un cuadro relativamente frecuente en el cáncer de, bueno, el tratamiento de cáncer a nivel pélvico con radioterapia, hay que mantener la calma, hablar siempre con el médico a cargo para que nos pueda explicar eso. Y de ser necesario, considerar algunas medidas correctivas en cuanto a dieta, por ejemplo. Podemos y debemos, de hecho, evitar algunas bebidas irritantes, vesicales, como el café, el alcohol, cosas picantes. De acuerdo al caso, es de que siempre se recomienda hidratación abundante. Yo siempre a mi paciente le digo, si es que luego de haberle explicado, y si me suelen entender, la radiación causa pues inflamación, entonces toda la vía urinaria, la vejiga y demás está inflamada de todas maneras. Entonces tú a algo inflamado le vas a echar, digamos, un líquido ácido, ¿qué va a pasar? Va a arder, va a doler. Pues recordemos que la orina como tal es ácida realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa acidez no me sea tan desastrosa? Podemos ayudar a que la orina, cambiarles el pH un poco, ¿no? Diluirla, digámosle. ¿Cómo hacemos eso? Con abundante hidratación. Entonces, sí es indicación para un paciente que recibe radioterapia a nivel pélvico, bastante hidratación. Sobre todo si el fin es, bueno, en general siempre va a caer bien la hidratación en tratamiento, pero si nuestro objetivo es cuidar órganos de riesgo, nos va a ir muy bien. En cuanto al uso de repente de analgésicos, antiespasmódicos o demás, sí, está aprobado definitivamente, es algo válido, pero lógicamente tiene que ser eso prescrito por su médico a cargo, ¿no? Entonces, básicamente, a grosso modo, es hidratación, entender que eso es parte del tratamiento también, siempre notificar al médico a cargo para dar alguna medicación si es que hace falta, y evitar líquidos irritantes vesicales, café, alcohol, picantes, ¿no? Por otro lado, eso hablamos de un escenario agudo, es decir, que el paciente durante el tratamiento muy probablemente tenga algún tipo de esos malestares. Sin embargo, como comentaba, también hay complicaciones crónicas, es decir, luego de que el tratamiento ya ha finalizado hasta meses, años después, podría dar síntomas, como por ejemplo una cistitis actínica, pero crónica, es decir, lo mismo, una inflamación de la vejiga, pero ya crónica, posterior a la radioterapia. Los síntomas suelen ser los mismos realmente, o muy parecidos, pero uno acá que destaca es la hematuria, o sea, paciente luego de que ya el tratamiento lo ha recibido, se mantiene en control, está todo ok, y empieza a presentar nuevamente sangrado, ¿no? Sangrado, sangrado, sangrado. Entonces, en este caso, ¿cuál es el control? ¿Cuál es el manejo? Primero, como siempre, la hidratación ayuda bastante, muchísimo, y hay que manejar bien los malestares o cuál es el síntoma más molesto, ¿no? De inicio, pues, la hematuria es lo que muchas veces complica al pacientito porque si bien no siempre es un sangrado, digamos, profuso, pero ese sangrado constante, pues imaginarás que esa pérdida de sangre constante y poco a poco lleva al paciente a un cuadro de anemia y demás complicaciones. Y es un poco complicado de manejar. Opciones de manejo, tenemos primero, lógicamente, evaluación por urología para que el urólogo vea bien la lesión donde está. En algunos casos, la mayoría se puede autolimitar, es decir, solamente se observa, se evitan algunas bebidas irritantes y puede mejorar solo. Muchas veces lo que se puede hacer también es algún procedimiento endoscópico para poder cauterizar el área que está haciendo esto, que está siendo tratada, bueno, o también en algunos casos cirugía, ¿no? Otros tipos de tratamientos no invasivos que bastante buenos son, por ejemplo, cámara hiperbárica, bastante bueno. Solamente es lo único, el contra, diría yo, es de que sí demanda bastante, o sea, es un tratamiento largo, funciona y lo único malo es que no está disponible de repente para todos, es un poco caro afuera, pero es una opción, ¿no? Es una opción.
Otro tipo de complicaciones que son menos frecuentes, menos mal, por ejemplo, una estenosis postradiación. Estenosis significa cuando la luz de cierto órgano se ve reducido, se ve obstruido por alguna causa. Entonces, en este caso, se ha visto que en algunos pacientes sí podría haber una estenosis, una obstrucción de la uretra normal por la radiación. La radiación puede haber causado algún tipo de daño al punto de que ha básicamente cicatrizado esa uretra y me la va cerrando, ¿no? El tratamiento, bueno, primero habría que definir bien cuál es la causa de esta obstrucción, definir si efectivamente es por la radioterapia. De ser ese el caso, habrían opciones quirúrgicas como derivaciones o bypass para que se pueda solucionar. Pero tranquilidad, tranquilidad, porque este síntoma o esta complicación, menos mal, no es algo muy frecuente, ¿no? Menos, ahora, sobre todo ahora que tenemos tratamiento con técnicas mucho más avanzadas. Otro punto importante que de repente no se considera siempre vital, pero es muy importante para un buen grupo de pacientes, es la disfunción eréctil, ¿no? En hombres, sobre todo en hombres pues jóvenes todavía. Eh, si se ha visto que la misma enfermedad, que en este caso puede ser próstata, aqueja o ya viene influyendo cierto problema para este ítem, la radiación sí podría también agravar este caso, ¿no? Podría, no siempre pasa, pero podría. Entonces, en este caso hay fármacos que pueden mejorar este tipo de condición. También hay dispositivos al vacío. Hay otro tipo de fármacos que se colocan en la área cavernosa del pene, por ejemplo, con buenos resultados. También opciones un poco más extremas. En los últimos casos se puede hasta usar prótesis. Bueno, opciones hay, ¿no? Pero lo ideal es siempre buscar el manejo farmacológico y el menos invasivo posible. Pero sí, importante saber de que ese tipo de complicaciones podría darse de manera de que siempre es importante comunicarle al médico tratante para que nos pueda asesorar, ¿no? La incontinencia urinaria, que es para ambos grupos, aunque este tipo de incontinencia es más frecuente en pacientes posoperados por cáncer de próstata que encima han sido irradiados, ellos padecen bastante de esto, ¿no? Y también algunas pacientes, sobre todo operados, posoperados, pero también con que realizar tratamiento a nivel pélvico, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En este caso, la incontinencia se debe a justamente una debilidad de los esfínteres. Entonces, lo que podemos hacer es mejorar un poco esa tonicidad de los esfínteres o músculos del piso pélvico, ¿no? Como que ejercicios de Kegel, por ejemplo, cosa, lo que comentaba, fisioterapia del piso pélvico. También hay algunos medicamentos que podrían ayudar a tonificar un poco más esos esfínteres. Eso se daría en el caso quizás la terapia no funcione inicialmente. También, por ejemplo, para los varones lo que tenemos son clamps, que son como unos ganchitos que se colocan en el pene, que presionan lo suficientemente fuerte como para que la uretra se cierre y no se escape la orina, más no son dolorosos. Y en algunos casos también se puede usar un esfínter artificial, ¿no? Casos severos, cosas muy complejas. Ahora, de parte, en este caso, ¿qué cosas podemos hacer entonces, doctor, para evitar de que me den estas complicaciones? De parte nuestra, del equipo médico hospitalario, lo que tenemos para poder ayudarles ahora técnicas de tratamiento mucho más precisas. Antes teníamos técnicas que eran basadas en imágenes, pero imágenes en dos dimensiones, llámese una radiografía. Si bien habían referencias anatómicas que me hacían dar el tratamiento más preciso posible, no se comparan pues a poder ver evidenciar el tumor en toda su extensión con una tomografía, una resonancia o todas las imágenes que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, por ahora, de parte nuestra, podemos garantizar de que se está protegiendo la vejiga, en este caso, órganos cercanos, dando técnicas de tratamiento que nos permitan la radiación redistribuirla de la mejor manera, ¿no? También tenemos en los mismos aceleradores funciones que nos permiten tomar imágenes todos los días o en cada tratamiento o cada ciertos días para poder justamente llevar un seguimiento de cómo se está yendo, ¿no? Si de repente hay una variación anatómica considerable en cuanto al tumor, ha bajado idealmente, ojalá que no, pero también podría haber subido, ¿no es cierto? Entonces esas variaciones podrían hacer de que mi tratamiento tenga que ser replanteado nuevamente, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos el ejemplo de la derecha, este cuadro más grande que vemos son tres tipos de tratamiento, técnica 3D, IMRT y BIMAP. No quiero de repente confundirlos con eso, pero son diferentes maneras en las cuales se puede dar la radioterapia. Simplemente eso, ¿no? Cómo es de que el físico y el médico planifican el tratamiento y cómo disponen que la radiación se va a administrar, ¿no? Básicamente eso. Entonces, como vemos, sí, pues la dispersión de radiación varía. Entonces, depende justamente de cuál sea la mejor técnica con la menor toxicidad y con el mejor resultado, la cual se va a elegir finalmente, ¿no? Y abajo vemos, es una tomografía de un mismo paciente
como vemos, eso que ves GTB en amarillo que viene a ser es el tumor grosero, o sea, el tumor, el cáncer que quiero atacar, ¿no? Paciente estuvo en tratamiento, respondió favorablemente, pero como vemos acá a la derecha, el tumor claramente ha disminuido, ¿no es cierto? Entonces, si yo a mi paciente lo trato con el plan que yo había generado inicialmente para su tumor, que era más grandecito, y si no hago yo la revisión de imágenes, no tengo alguna forma de corroborar cómo va el paciente, probablemente todo el tratamiento yo irradiaría a este campo un poquito grande, ¿no? Pero si yo irradio este campo grande a un paciente que tiene un tumor de estas dimensiones, pues lo que yo voy a estar haciendo, ¿qué cosa es? Irradiar más de la cuenta. Voy a estar irradiando fuera de este tumorcito. De modo de que ahí probablemente mi dosis de radiación, que es alta para el tumor, estaría cayendo, por ejemplo, a la vejiga, al recto. Y eso sí me podría dar a la larga alguna complicación. Entonces, por eso es muy importante tanto de parte del equipo médico que estemos al tanto de la evolución del paciente y también de parte del paciente que nos ayuden con la preparación gastrointestinal. Entonces, justamente a eso iba. De parte, pues, de parte del paciente, ¿cómo es de que nos puede ayudar para que el tratamiento sea lo mejor posible? Manejar un llenado vesical y rectal adecuado. Es decir, siempre el equipo de tecnología médica le va a indicar que tome líquido cierta cantidad e idealmente tiene que ser la misma cantidad todos los días para que la vejiga se llene, pues, al mismo volumen, ¿cierto? Y también el recto. Mucho cuidado con el recto, que hay que tener una dieta adecuada porque lo mismo que pasó, bueno, similar a lo que pasó en el cuadro anterior, ¿no? Mire, por ejemplo, acá lo rojo es la próstata. Entonces, el médico lo que hace es, ok, yo voy a irradiar entonces todo este campo porque es próstata. Aquí está la vejiga adelante, que es lo azul, y atrás el recto. Perfecto. Pero ¿qué pasa? El paciente parece de que en algún punto no lleva una dieta adecuada, de modo que el recto, que era así de pequeño, ahora está así de grande, ¿se dan cuenta? Al punto de que me está empujando hacia adelante la próstata, me la está desplazando. Pero si vemos el contorno que yo he hecho para esta área roja, que es el tumor de la próstata, si yo lo extrapolo, lo llevo al tratamiento del paciente que está mal preparado, lo que voy a hacer es igual. Todo ese movimiento va a hacer de que yo irradie algo que no debo, ¿no? O bien la vejiga se me ha metido, o en este caso el recto. Entonces, este tipo de cositas son muy importantes porque eso nos podría evitar al paciente darle más toxicidad. Algunos tratamientos nuevos que, bueno, no tan nuevos realmente, pero que no se usan mucho son espaciadores de hidrogel. Se coloca un líquido justamente entre la zona a tratar, en este caso la próstata y el recto. ¿Para qué? Para separarlos, darles un espacio, porque en radioterapia, sobre todo en braquiterapia, esos milímetros en verdad sí importan bastante. Perfecto. Entonces, como conclusiones, ¿no? Sabemos que la complicación urológica es algo muy frecuente en pacientes que reciben radioterapia pélvica. Si bien son en su mayoría autolimitantes, no tienden a ser muy complicadas, no pasan allá de un ardor, de una disuria, y es muy importante primero reconocerlas, ¿no? Reconocerlas para poder manifestarle esto al médico tratante y estar seguros de que es una complicación aguda, de repente esperable, pasajera, del tratamiento y no estemos hablando pues de alguna otra complicación. Entonces, la comunicación con el médico es siempre primordial, ¿no? Si bien es muy complicado evitar este tipo de complicaciones porque la radiación, como les comentaba, inevitablemente me va a tocar estos órganos. La idea es de que con las técnicas modernas que tenemos actualmente, cada vez las dosis de radiación van bajando, van cambiando, y también se está consiguiendo que la tecnología llegue al punto de que la radiación sea lo más concentrada posible solamente en el tumor, ¿no? Con eso nos evitamos mucha toxicidad en órganos cercanos. Importante, pues, siempre definir los síntomas tempranos para un manejo oportuno. Si bien es algo esperable, algo a veces tolerable, tampoco es justo que el paciente esté, pues, padeciendo esos dolores o esas molestias, que muchas veces son muy manejables con síntomas por algunos días o cambios de dieta. Entonces, importante identificar tempranos malestares para poder dar tratamiento oportuno, ¿no? Y siempre, pues, el manejo, por ejemplo, ese tipo de lesiones actínicas, eventualmente las va a evaluar probablemente un urólogo oncólogo, entonces siempre importante mantener esa comunicación y ese manejo constante y multidisciplinario entre oncólogos, urólogos, cirujanos, fisioterapia, y también, como lo comentaba, de acuerdo del tema, por ejemplo, también cámara hiperbárica y demás. Todo eso es viable, pero sí, el tratamiento que se va a dar de una parte tiene que ser de conocimiento de todas las partes para que sepamos cómo actuar, ¿no? Como comento, la comunicación entonces con el equipo médico es primordial, la mención,
siempre al médico, por favor, preguntarle, ¿tiene un temor, doctor? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? ¿Qué no puedo comer? Generalmente a todos los pacientes se les explica, pero bueno, puede pasar. Si tiene algún familiar que esté en tratamiento también, siempre importante hacerle saber de que nos avise de los malestares y que no se quede callado. Eso sería todo entonces por parte mía. Si hace alguna pregunta y de no haber ninguna, bueno, muchas gracias por su tiempo a todos.